Bueno, parece que todo va bien. Estamos en directo. Hoy jueves 30 de junio. Y No, son las... 30 de mayo. Perdón, 30 de mayo, ya me he adelantado. 30 de mayo, perdón. No te adelantes un mes. 30 de mayo y son las 20 y cuarto. 20 y 15 minutos. Vamos un poco retrasados sobre el horario previsto. Pero bueno, bienvenidos a todos los presentes y a todos los... ¿cómo se dice? ¿Videntes? No. Video oyentes. Video oyentes, eso, muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar sobre el límite del trabajo y del reposo. ¿Vale? Es un tema que está encuadrado dentro del estudio sistematizado de la doctrina espírita. Y seguimos con el tema del trabajo, la ley del trabajo, que es una ley universal. Y vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Bien, lo que siguen el vídeo pueden ver la diapositiva. Lo que están aquí pueden seguirlo a través del libro de los espíritus. Luego también tocaremos un poquito del libro de El Evangelio según el Espiritismo. Y estamos en la pregunta 682 del libro de los espíritus de Allan Kardec. 682. Muy bien. Nos dice: dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, es una ley de la naturaleza. Límite. Y la respuesta, seleccionada por Kardec en su día, y que nos aporta un poco de luz sobre el asunto, nos dice: los espíritus superiores nos dicen, sin duda, el descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. O sea, vimos la semana pasada cómo el trabajo era necesario, era algo bueno y era algo que teníamos que cumplir todos nosotros a regañadientes, pero tenemos que cumplirlo. Es como yo, por ejemplo, que hace ya un par de años que me apunté al gimnasio y bueno, muchos días voy a regañadientes, voy sin ganas, Pero se nota. pero voy porque sé que sus beneficios son buenos. Voy porque sé que aporta algo bueno a mi salud, sobre todo. Hace que me sienta mejor, tenga un poquito menos de grasa en el cuerpo y bueno, también hay que acompañarlo con una buena dieta, también es cierto. Pero bueno, el ejercicio siempre es bueno. Y aunque se haga de gana, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo con amor. ¿Vale? Entonces, después del trabajo, siempre apetece descansar. No vamos a estar trabajando las 24 horas del día. Además que es malísimo para la salud, nuestro cuerpo no lo aguantaría, ni nuestra mente tampoco. Entonces, el descanso es una necesidad que también entra dentro de la ley del trabajo. Es una ley. Es una ley a la cual tenemos derecho al descanso después de trabajar, no antes. Anda. Ni durante. El descanso es una cosa, el descanso después del trabajo es una cosa, y el reposo voluntario y absoluto no es bueno. El ocio total no es bueno. Hay que alternar trabajo, descanso, ocio y buscar un equilibrio, ni mucho trabajo, ni mucho descanso, para que todo vaya bien y todo vaya fluyendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Y además de eso, que en el ocio podemos hacer cosas que nos gusten. Que también puede ser trabajo. También es trabajo, sí. También así. Pero ya no es un trabajo obligatorio, sino que es un trabajo voluntario, que nosotros hemos buscado. Entonces ya no es trabajo en el sentido estricto de la palabra, sino que es un hobby, una afición, en el cual podemos desarrollar aún más nuestra inteligencia. Yo, por ejemplo, hoy me estoy dando el ejemplo. También estudio en mis ratos libres, aparte de ir al gimnasio, a trabajar el cuerpo, también me gusta estudiar, ¿no? Y desarrollar también un poquito la inteligencia. Leer, bueno, escuchar música agradable, bueno, música que te guste. Y bueno, una conversación edificante, estar con los amigos, ir al cine, ¿vale? Hay que rellenar ese ocio de cosas buenas. Y luego también dormir, claro está. O sea, Pero después. pero después. No durante. Ni antes tampoco, vaya. Ni antes tampoco. O sea que tenemos trabajo, descanso y Hombre, también es bueno caminar dormir. por la playa y también relajarse. caminar. Caminar por en la arena. Sí, señor. Así es. Muy bien. Siempre que no te la ensucien de porquería, claro. Bueno, vamos a ver el lado positivo. Estamos tan negativos. Uno que está gruñón, otro que está negativo. Estamos Yo- negativos, se va tío. Que las playas, luego pasa la máquina, lo limpia, para limpiar la porquería que hemos dejado. Bueno, siguiente pregunta, 683. Bueno, ¿y cuál es el límite del trabajo, no? Porque claro, uno puede pensar, vale, hay que descansar después del trabajo, pero ¿cuándo se acaba el trabajo? ¿Tiene un límite el trabajo? No. ¿No tiene límite? Sí que tiene límite. Sí que tiene. Sí, sí, tenemos. Y el límite está en nuestras fuerzas. Cuando se nos agotan las pilas, adiós. Es que Cuando caemos necesitamos redondos. descansar. Entonces, por lo demás, Dios deja libre al hombre. Si tenemos fuerza suficiente para trabajar las 24 horas y nos gusta y podemos hacerlo, bien, ahora, que sano no es, os lo advierto, muy sano no es. Porque, no sé, ha habido casos de personas que han estado sin dormir varios años, pero no envidio yo a esa gente, la verdad que no. Yo no sé si vosotros la envidiáis, pero yo no. Yo al contrario, envidio a la gente que duerme mucho. Yo no consigo. Así que el límite del trabajo está en el límite de nuestras fuerzas. No todos sabemos muy bien cuándo tenemos que descansar. Bueno, a veces, no siempre. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Muy bien. Pregunta 684. ¿Qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Tiranos. Ahí Kardec va un poquito más allá, no se queda en la periferia del asunto, va, Claro. profundiza y pregunta, bueno, ¿qué pasa con esa gente, no? Nuestros jefes que nos obligan a trabajar un exceso de horas que a más de que son ilegales, por lo menos aquí en España, se aprovechan de nosotros y va en perjuicio de nuestra salud. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con aquellos? Bueno, hay países en los cuales la legislación es más Laxa. laxa en ese sentido, ¿no? Entonces, no hay un límite determinado, ¿no? De 8 horas, por ejemplo, como lo tenemos aquí China. bueno, aquí en España. En China trabajan los 7 días de la semana. Aquí también tenemos un día de descanso, como mínimo. China duerme en el trabajo. Pero ahora lo veremos también más adelante, como eso también es producto de nuestra cultura cristiana. Allí han tenido otro tipo de cultura, otra historia, y bien, hasta ahora
están así, pero yo estoy seguro que están cambiando y cambiarán. Es ley. La gente, conforme va evolucionando, va adquiriendo conocimiento, va percatándose, mirándose en el espejo del vecino y ver como, por ejemplo, aquí en Europa, pues tenemos una vida un poquito mejor, ¿no? Pues ellos también quieren una vida mejor. Bueno, otro día Y ya, esto. perdón, y termino. Y ya de hecho ya hay huelgas en la China para conseguir mejores condiciones de trabajo y de sueldo y demás. Dime. He visto un reportaje sobre Japón y vi que la gente está entrando en depresión porque no sabe qué hacer en los 10 días de vacaciones que ahora les asignaron, que tienen derecho a 10 días de vacaciones por año. 10 días. Y les da depresión porque no saben qué hacer. Están acostumbrados a trabajar siempre, entonces ya no saben qué hacer. Tienen la con su tiempo cultura libre. esa de tantos años, de trabajar siempre. Los japoneses, no los chinos. Mira, tiene un nivel ahí Y la isla se le de queda vida corta. bastante alto. Bueno, entonces, ¿qué pensar de esa gente, ¿no? Que abusa de su poder para eso, para imponernos jornadas draconianas, Sí. jornadas maratonianas, para conseguir mayores beneficios. Pues dicen los espíritus, es una de las peores acciones. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados, porque transgrede la ley de Dios. La ley de Dios que nos dice que debemos descansar. Después de un trabajo hay que descansar. Y no cumplir con ese precepto pues hará que suframos también las consecuencias en un futuro. Bien, toda acción contra la ley provoca una reacción de esa misma ley Bien, es muy contra interesante. nosotros. ¿Has visto esto? La 273. No, Es muy interesante. del mismo libro, ¿no? Sí. Que es el pregunta 273. 273. 273, que viene a ampliar un poquito más Habla el del concepto esclavo. Sí. de la esclavitud. Sí, ya tratemos un poquito el tema en otra lección. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues pasamos a la pregunta 685. Luego en casa, si queréis, podéis leer la 273. Es muy cortita. Pero la pregunta 273. Esto indica que es la pregunta 273, supongo. Sí. La 273 habla 273. del esclavo, de la esclavitud, Pregunta 273. de quien somete por esclavitud. ¿Vale? Que viene a complementar lo dicho. Bien, pregunta 685. Ahora hablamos de la jubilación. Jubilación, divino tesoro. 685. ¿Tiene el hombre derecho al descanso en su vejez? No. Sí. Qué malo. Enseguida La mujer, bueno, el hombre, ¿no? los jubilados decimos también. Pues sí, tiene derecho. Y solo está obligado conforme sus fuerzas. Hay algunos que le entran depresión también, ¿eh? Cuidado. También. Sí. También. Hay También algunos que los no hay. saben qué hacer de la vida si no tienen que trabajar. Mi padre estaba jubilado, no dejó de trabajar. Pues era de campo. No Por dejaba. eso es bueno. Não consegue. Pues está jubilado, deja el campo, luego qué. No tengo hobbies, Claro. no hace nada. Hablar de uno en uno. Que luego se mezcla todo. No se entiende lo que se dice. Bueno, si no os enfoco la cámara. Vale, no. No, la cámara no hace falta. Estamos muy Hay bien. amenazas, no. Que se rompe el ordenador. Entonces, Deja de transmitir. cuando nuestras fuerzas se debilitan, pues es de ley que con la edad pues
tengamos derecho a un descanso, ¿no? A veces, en la antigüedad, pues antiguamente no teníamos el derecho aquí, por lo menos en Europa, ¿no? Y los ancianos, pues tenían que vivir o bien de la beneficencia, o bien de los parientes, de los hijos. Hoy día es al revés, los hijos viviendo de los jubilados. El mundo al revés. Pero bueno, las cosas han cambiado y hoy pues tenemos derecho aquí a una jubilación más o menos decente según el caso, ¿no? Pero todos tienen una paguita, aunque sea mínima, todos tienen una paguita. La mínima es la paga no contributiva, ¿no? Que son 300 y 400 euros. Muy bien. Pero además de eso, bueno, si uno quiere también puede seguir trabajando, ¿no? Después de la edad de jubilación, creo que está permitido en algunos casos. O puede uno también trabajar en favor de la comunidad, dedicándose, pues, por ejemplo, en la asociación de vecinos, pues, para luchar y pelear para que se mejore el barrio, en una asociación en la ayuda de necesitados, de gente que está en la calle, un hospital para ayudar, en fin, hay mil cosas que hacer. Si uno quiere trabajar, encuentra trabajo. Y si uno tiene algo en que ocuparse, mucho mejor que no estar todo el día ahí en el parque dándole a la lengua, a la sin hueso, o jugando a la petanca. Bueno, también es bueno, ¿no? Pero bueno, pues no todo el día. Ahora bien, Yo jugando dominó en la plaza de la Viña. o jugando dominó ahí, bueno. Es una distracción. Pero en fin, mejor ocupar su tiempo en cosas más productivas, pero bueno, cada cual. Ya veremos yo lo que hago cuando esté jubilado. ¿Te aburrirás? No, siempre me busco algo que Te hacer. buscarás algo, claro. El problema es que en esta sociedad la mayoría quiere hacer algo con la comunidad, pero retribuido. Y ese es el problema. Si estás jubilado y ya estás cobrando, ¿por qué tienes que tener una retribución, no? Pues sí. Somos así Pero como queremos más y más y más y más y más. de ávaros. Bueno, es que Bueno. estamos poco acostumbrados a ese trabajo para la sociedad. Sí, estamos muy poco acostumbrados. Bien, pregunta 685A. ¿Vale? La continuación de la pregunta anterior. Critica y una vez después. No, No. se queda con la A. Se queda con la A. En vez de poner 685 bis, pone A. Pero ya Ya está, es bis. A veces sin que me No. la ve, pero eso. No obstante, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo? Bien, pues lógicamente nos contestan, el fuerte debe trabajar para el débil. Si éste no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar. Es la ley de caridad. ¿Vale? En el caso de que exista una sociedad en el cual no haya un derecho adquirido a una pensión digna después de jubilarse, en fin, la sociedad debe tomar su lugar. Y por eso que en nuestras leyes tenemos la pensión de jubilación, o la pensión de viudedad, o también de orfandad, ¿no? No sé si existe todavía. Sí, la orfandad existe todavía. Entonces, es de ley que el fuerte trabaje para el débil. O sea, es de ley que los que estamos aún en edad y capacitados para trabajar, aportamos una cantidad de nuestro sueldo para ayudar a todas las personas necesitadas. O bien a través también de los impuestos. Que los que tienen ingresos, pues a través de los impuestos contribuyan a mantener estas personas que ya no pueden valerse por sí mismos. Es de ley. Si queremos vivir conforme a la ley, debemos aplicar esa máxima de la caridad hacia el otro hasta el último momento.
Bueno, ¿seguimos? Pregunta no. Tenemos en la Biblia, pasamos a la Biblia, ya dejamos el libro de los Espíritus. Tenemos en Éxodo, capítulo 20, ítem 8 hasta el 11, nos dice Éxodo, eso está en el Antiguo Testamento, muy cerquita de Levítico, de por ahí, si no recuerdo mal, y de Moisés. Está casi al principio de la Biblia, si no me equivoco. Sí, es el primer libro, Éxodo. No, primero el segundo. Génesis. Primero es el Génesis. Ahí tengo Génesis, sí, la ¿verdad? Biblia. Sí, tenemos ahí Tengo ahí la Biblia, si queréis, ¿no? si queréis coger la Biblia, si no, pues yo os la leo. Pero mal hecho todos. Nos dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sí, o eso es lo segundo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, aquí vemos cómo nuestra cultura judeocristiana pues asentó, ¿no?, el día de descanso, el séptimo día de descanso, lo cual nosotros los cristianos también implantamos en nuestra sociedad. Los primeros, no sé si los primeros, pero sí una de las primeras sociedades que implantó ese día de descanso fue la sociedad judía. Luego pasa que, como todas las cosas, luego tergiversaron un poquito el concepto y lo llevaron a extremos, ¿no? Como vemos en los evangelios, cuando en el evangelio de Jesús, que ya ese precepto lo habían llevado a tal extremo que no permitían hacer ningún tipo de labor ese día. Si se accidentaba un animal, si se rompía una pierna, según la ley no podías ayudarlo. Ahí se quedaba pobrecito. Si se quemaba tu granero, según la ley, no podías apagarlo. No podías hacer nada. Y vino Jesús, ¿no?, como vamos a ver también luego después, a cambiar un poquito ese concepto. Así que vemos, ¿no?, cómo en la Biblia se asienta ese precepto de un día mínimo de descanso en la semana. Los demás días no había un horario establecido. Bueno, sí, antiguamente era el horario del sol, trabajaban de sol a sol, no tenían la electricidad que tenemos hoy para alumbrarnos, alumbraba con candiles, con lámparas de petróleo, de aceites, y el alumbrado era muy deficiente, ¿no?, con antorchas. El alumbrado era bastante deficiente y no permitía hacer muchas labores de precisión, ni trabajar en el campo, ni hacer trabajos de artesanía, ¿no? Vamos, creo yo. Así que el trabajo normalmente era de sol a sol. Y por la noche, pues, a descansar, se reunían en torno al fuego, empezaban a contar historias, a contar lo que había pasado durante el día, cenaban, los que podían, y los que no, pues a dormir y hasta el día siguiente. A dormir tempranito, que luego al amanecer había que levantarse a trabajar. Y así fue, ¿no?, durante muchos siglos. Bien.
Ya vemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Entendéis? Sí. O sea, que el día de reposo fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para el día de reposo. O sea, es importante comprender ese concepto, ¿no? Porque para evitar abusos se implantó ese día de descanso. Pero claro, esa ley de no trabajar hay que aplicarla con cierto sentido común. Y es lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Pues Jesús, pues, curaba cuando encontraba a alguien necesitado de curar. Y los más ortodoxos de los judíos, los fariseos y los publicanos, bueno, los fariseos y los otros, ¿cuáles eran los otros? Fariseos y... no sé pillado. Ortodoxo. Bueno, en fin, las sectas que habían entonces, ¿no? ¿Los filisteos? No. Y bueno, lo criticaba, ¿no? Diciendo que Moisés implantó el día de descanso y que no se debía hacer ningún tipo de trabajo, ni siquiera ayudar o curar a una persona. Los escribas. Los escribas, bueno, los escribas eran los escribientes. Estaban los fariseos y los no sé, los publicanos o algo así. No. En fin, da igual. Ya vendrá la memoria. Entonces, lo llevamos hasta el extremo que no permitían hacer ningún tipo de trabajo ese día. Y Jesús les dijo, bueno, vamos a ver, si ves que un animal tuyo se cae por un precipicio, en una zanja, ¿no vas a ayudarlo no vas a sacarlo de ahí? Es un bien y es un valor. ¿Ves? Va en contra de tus beneficios el no... Eso lo añado yo, ¿no? Pero va en contra de los beneficios de dejarlo morir ahí tontamente. O a las vacas no hay que ordeñarlas todos los días. No hay que darles agua todos los días. Alimento todos los días. Eso también es trabajo. Así que vino a aportar un poquito de sentido común a la ley de aquel entonces. No vino a cambiarla, sino que vino a poner los puntos sobre las íes. Como persona muy inteligente que era, muy sabia, con una conexión muy elevada y con una historia y con un bagaje espiritual muy elevado, pues tenía respuesta para todo. Y respuestas muy acertadas. Y esta es una de las respuestas que le dio. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sigo? Si me hago muy pesado, decídmelo, ¿eh? Nos estamos bien. Y me callo. Todavía respiramos. Estamos bien. Todavía estáis despiertos. Bueno. Sí. Entramos en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 14 al 17. Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que es necesario trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber en el día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día del reposo?
Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que él hacía. Sea lo que le criticaban, se avergonzaban, porque se daban cuenta que daban más valor a un animal que una persona. Pero estaban ciegas a ese aspecto, ciegas y sordas. Bien, y para terminar, tengo aquí una frase de Rabindranath Tagore, no sé si lo conocéis, sabio hindú o indio por lo menos, no sé si era hindú. ¿Era hindú? Sí. Sí, era hindú. Del hinduismo. El descanso pertenece al trabajo, como los párpados a los ojos. O sea que el descanso está ineludiblemente pegado al trabajo. No hay descanso sin trabajo, no hay trabajo sin descanso. Una cosa lleva a la otra. Ya sé por dónde vas. A veces el descanso es muy largo. Pero también llega a su fin. Así y todo, esa persona también tiene que levantarse para beber, para comer. Si no, se moriría sin más remedio. Bueno, pues ya está. Hemos llegado al final de esta pequeña charla. Espero que os haya resultado agradable, interesante, aleccionadora y sobre todo espero que os haga amar más el trabajo. No, era de descanso hoy, ¿eh? Hoy era de descanso. Hoy era para hablar de descanso. Hoy hay que amar el descanso. ¿O no? Pero el descanso tiene su límite, como todo, como el trabajo. Bueno, pues tenéis alguna pregunta o comentario. Si no, la busco yo, ¿eh? Yo no. Serrati que está muy callado hoy. No, estaba pensando y asimilando conceptos. A ver qué pregunta tienes. Yo no. ¿Tienes No, alguna? porque tenía una pregunta, pero ya la he contestado cuando he hablado sobre el tema del sábado, ¿no? Sábado. Cuando he hablado del tema del reposo, ¿no? Una vez por semana, en la Biblia, ¿no? Me había surgido la pregunta, pero ya la ha respondido él mientras estaba dando la charla. Toda la vida tiene que estar equilibrado, ¿no? Como trabajo, como en países como España, que tiene que ser 8 horas al día, máximo 8 horas al día, En máximo teoría. 40 horas semanales. Pero la propia ley protege si en situaciones de catástrofe o de emergencia tienes que continuar Hay que en tu actuar. puesto de trabajo y actuar. En un caso de Y emergencia, el por ejemplo, descanso no vamos a igual, decir... no va a que hoy- ser todo el día acostado Ya. y viendo la tele. Claro. Si te apetece, sí, pero se puede aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Ver la tele todo el día no es bueno. No es bueno. No es sano. Ni es descanso tampoco, ¿eh? Eso es puro trabajo. Puro trabajo mental. Sí, sí. Pura comedura de coco. Bueno. Entonces es bueno trabajar, ¿no? De lunes a viernes, por lo menos. Delante de la tele. Bueno, si tu trabajo es ver la tele para analizar todo lo que sale, sí. Qué horror. Pero sería un horror. Sí. Sí. Y los críticos, ¿no? Tienen que Haría falta un buen lavado. Isso Muchos come pases pouco. habría que dar ahí. E o trabalho Eles não faz a vão gente evoluir, porque Pero el problema es el desde público a, también. desde a hora que a gente começa a trabalhar, você já começa a relacionar com as pessoas, né? Então ali é uma evolução pra gente. A gente está mexendo com não está mexendo com pessoas diferentes e aí a gente já vai aprendendo a conviver.
Vale, traduce, A bueno, respeitar. Ah, iba a preguntar si querías traducción. traduce para la audiencia. Que el trabajo también es evolución, que cuando vas a trabajar te convives con otras personas, otras actividades, conoces, entonces también te ayuda a Evolucionar. evolucionar. Claro. Así es. Por eso realmente es todo, ¿no? Es la vida aquí, es la vida después. Nos obliga, tenemos objetivos y tenemos que interactuar y esa interacción nos ayuda. Oye, y una cosita que se me ocurre ahora. ¿Y después de la muerte? ¿El descanso qué? No, ¿Tenemos descanso? Todo descanso. Diz que não descansa. Hay trabajo Hay también. trabajo. Ah, por Dios, pues si Hay lo que sé, no me muero. Hay que seguir trabajando. Hay trabajo, pero hay descanso también, ¿eh? No hay descanso. Menos, porque digo espíritu hay que descansar. Ahí sueñan con los angelitos. Entonces no vamos a estar ahí descansando en el descanso eterno, ¿cómo se dice? ¿No? No, la vida eterna. Tengo que trabajar. Oye, por reniego. Qué aburrido sería un descanso eterno, ¿no? Imagínate ahí en contemplación todo el rato. Hombre, ¿No descanso puedo hacer eterno. algo? ¿No puedo mover unas caniquitas? Mover un dedo, por favor. ¿Podría hacer alguna Es que cosita? no es el descanso eterno, esperar que Jesús venga a juzgar los buenos y los malos. O te vas al infierno eternamente, o te vas al cielo eternamente. Eternamente. Uy, esas eternidades. El problema es que el espiritismo te enseña otra cosa y ya no crees en esto y piensas, ya no podré descansar. Eternamente. Qué fastidio. Qué fastidio. Es como que le dije, no, te vas a jubilar, pero dentro de 10 años tengo que volver a trabajar. Sí, sí, sí. Te vas a jubilar, pero tienes que seguir trabajando en otra cosa. También hay que seguir trabajando. Sí. Hay quien está jubilado Pero todo con el un tiempo. cuerpo más joven, más fuerte. Ah, E a gente tem que ter muito un cuidado cuerpo também. renovado. Por exemplo, no trabalho da gente, que a gente passa o trabalho, a vida, praticamente a nossa vida inteira aqui, trabalhando. Tenemos que tener cuidado también, porque pasamos prácticamente casi toda la vida trabajando. Porque precisamos. Necesitamos. Então, a gente tem que pensar assim, o dia que você sair do seu trabalho, ou aposentado, ou de outra maneira, para você não deixar aquela impressão que fala assim, graças a Deus, fulano saiu. Né? Porque é muito triste isso. Muito triste. Hay que estar ¿Ve? diciendo que hay que tener cuidado en el trabajo, en el ambiente, en nuestro alrededor, para que cuando llegue el día que te vayas o por jubilación, porque sales de ese trabajo, por lo que sea, dejar una buena memoria de ti, ¿no? Que debe ser triste cuando te vas y la gente dice, menos mal que se ha ido. Desde luego. Sim, Es triste. importante. Sí. Então a gente tem que fazer isso na vida. Es né? importante Trabalho dejar una buena huella, ¿no? realizado. Un trabajo realizado, bien hecho. Por eso, lo más bonito que se le puede decir a una persona es que es y fue una buena persona. Se lleva el merecimiento y el reconocimiento de la gente. No decir, mira, aquí está el más rico, o fue el más rico. Sí, pero en el mundo actual que vivimos, en la sociedad actual, lo ser bueno no es muy bien recompensado. Y tampoco hace falta Esperemos que sean los tesoros del cielo, porque los de aquí. Mas não podemos desistir. Más bien né? hacen los buenos de tontos. Pero eso no es de ahora, eso no es de ahora, y con eso lo íbamos arrastrando desde los inicios. Siempre han habido personas las cuales le han primado más el bienestar personal, el egoísmo, que no el altruismo y el bienestar de los demás. Así que es algo que tenemos que seguir luchando con ello y aprender y asimilar, ¿no? Y aceptarlo, que es así, y que tendremos aún entre nosotros durante muchos siglos aún a este tipo de personas. E incluso tendremos personas necesitadas de ayuda. No se va a acabar esto todavía con un plis-plas, ¿no? Con un milagro, ni con la venida de Jehová, como dicen algunos, sino que esto es un trabajo lento, un trabajo, pero que poquito a poquito
todo va mejorando. Claro. Nosotros vamos mejorando, la sociedad va mejorando, la tierra va mejorando. Paciencia. Mucha paciencia. Luego, cuando hacemos algo, también tenemos que estar en concordancia con nuestra conciencia, estar de acuerdo con lo que nosotros sentimos. Y hacer bien por los demás, pero no tampoco estar por el que dirán. Una cosa es el que dirán y otra cosa es hacer bien a los demás. Bueno. Y cuando uno está pendiente del que dirán y quiere quedar lo mejor posible con la gente, cara al público, sin mirar primero su conciencia, aquí es donde erramos. Bueno, muchas gracias. Pues sí, bueno. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Son las 20:56, 57 Para mí hora, ¿no? Mira. del día 30 de mayo Ah, mira, ¿te has acordado del mes? Es que no has entrado de vacaciones. ya del te año digo, de 2019. Toma ya, de completo. Sí, no, yo Venga, pues muchas gracias a todos. Vamos a cerrar. vacaciones. Yo se debe estar 10:30. O primero vamos a ver si alguien quiere pases, ¿vale? Yo aquí Yo quiero pasas. esto lo voy a cortar. Se me había olvidado completamente los pasos.